Muy buen día, mis hermanos y hermanas. Compartimos de nuevo la experiencia de la vida, nuestra fraternidad cristiana y el derrotero de nuestro caminar. Espero que todos y todas estén bien, que estemos trabajando fuertemente en nuestro cuidado personal y colectivo y sigamos manteniendo firme la esperanza de vernos pronto para continuar juntos, físicamente hablando, lo que ahora estamos haciendo, pero con el distanciamiento corporal. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que viene a bien, porque no podemos alejarnos de la situación que estamos viviendo en el país, cual si estuviésemos fuera de ella. Viene a bien porque vamos precisamente a hablar de lo que es un comportamiento personal y social frente a las situaciones de crisis. Y yo quisiera decirles que pues nosotros hoy aquí en nuestro país y en los diferentes países de América y el mundo entero están viviendo posiblemente situaciones similares. Todos estamos bajo una misma sombrilla de crisis de salud. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, frente a este tipo de situaciones se detonan diferentes formas de comportamiento en nuestras sociedades. Algunos son muy comprensibles, otros un poco más difíciles de comprender, pero de alguna manera todos son pertinentes. Se da, por ejemplo, la preocupación individual, o sea, usted y yo preocupados por nuestra vida, por nuestro bienestar, por nuestro hogar, nuestros hijos, familiares, nietos, amigos, nuestro trabajo, nuestra sobrevivencia económica. Esa serie de pensamientos están allí y no los podemos hacer a un lado. Bienvenidos, porque nos ayudan a valorar la vida. Pero también la misma crisis hace que la sociedad de alguna manera tienda a fragmentarse. Quiero decir con esto que los diferentes grupos sociales organizados pues comienzan a luchar también desde sus necesidades y desde sus derechos por su propio bienestar particular, ¿verdad? Y a veces en ese jaloneo entre el bienestar individual y el bienestar del grupo y el bienestar del gremio, a veces se dan roces, y roces que a veces llegan a convertirse en comportamientos con grados muy importantes de egoísmo, en aquello de que quítate tú para ponerme yo y buscar el bienestar de mi grupo, de mi gremio, de mis intereses personales en detrimento de otros grupos, de otras personas, de otras necesidades. En realidad la pandemia en ese sentido nos ha desnudado a todos. Algunos hemos podido ver los rostros que se transparentan de amor, de solidaridad, de ayuda mutua, y han aparecido también los rostros del egoísmo, de la actitud destructiva, de las falsas noticias intencionales, de la crítica morbosa y destructiva, del no reconocimiento de los esfuerzos del gobierno, y en algunas oportunidades también del reconocimiento y solidaridad con este. No somos un país perfecto, no tenemos un gobierno perfecto. Tenemos lo que está allí y con sus virtudes y defectos hemos de sobrevivir y ayudar a que sobreviva también las decisiones sabias que se tienen en nuestro gobierno. Yo quisiera hoy hablar de un tema que tiene que ver con ese elemento también, de cómo poder tener un equilibrio entre lo que es mi clamor personal y mi preocupación colectiva. O sea, en tiempos difíciles como los de ahora, debo preocuparme por lo mío, pero nunca lo mío puedo tomarlo como el todo.
De manera que también en mi entorno está mi prójimo. Me preocupo por mí, pero también por ellos y ellas, los que están a mi alrededor. Y en ese sentido, como siempre, para mí es vital traer a colación una porción de la Biblia que nos ayude a entender desde una perspectiva espiritual, desde una experiencia religiosa auténtica, todas estas situaciones. Entonces, quiero traer a colación el Salmo 102 y compartir de ese Salmo dos elementos que tienen una importancia vital en esta idea de la búsqueda de un equilibrio. El Salmo tiene un primer segmento que va del versículo 1 al versículo 11, en donde el ser humano en su angustia, en su crisis, se desnuda y clama a Dios y le dice a Dios aquello de cómo se siente, de cuál es su angustia, su crisis, su dolor, su enfermedad. Pero también el Salmo, en un segundo segmento, tiene ese elemento fundamental del desprendimiento personal e individual. El mismo orante se desprende de sí mismo y mira al otro, a los otros, a la ciudad, a la crisis colectiva, y también intercede delante de Dios por ellos. Y el Salmo termina con un verso de afirmación, seguridad y alabanza. Entonces yo quisiera que vayamos a él y veamos las particularidades que les he mencionado en este Salmo. El tiempo de composición del Salmo y su autoría específica no está muy claro. Parece estar relacionada con la destrucción de Sión a manos de los ejércitos de Babilonia y su inminente deportación al cautiverio, en donde se dio un tremendo sufrimiento individual y colectivo del pueblo de Dios. Y con gran maestría poética y profunda sensibilidad social, el salmista presenta la crisis no solo desde la perspectiva del malestar individual, sino desde la búsqueda del bienestar político y social de la comunidad. Escuchemos qué dice el Salmo. Salmo 102, los primeros 11 versículos. Escucha, Señor, mi oración. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te llame. Pues mis días se desvanecen como el humo. Los huesos me arden como brasas. Mi corazón decae y se marchita como la hierba. Hasta he perdido el apetito. Por causa de mis fuertes gemidos se me pueden contar los huesos. Parezco una lechuza del desierto. Soy como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño. Parezco ave solitaria sobre el tejado. A todas horas me ofenden mis enemigos y hasta usan mi nombre para maldecir. Las cenizas son todo mi alimento. Mis lágrimas se mezclan con mi bebida. Por tu enojo, por tu indignación me levantaste para luego arrojarme. Mis días son como sombras nocturnas. Me voy marchitando como la hierba. Puede ser que hayámoslo dicho o no, estos días de angustia generalizada que ya lleva más de 6 meses, esté atrapándonos de una u otra manera a todos nosotros. Y el solidarizarnos con el sentir del salmista es importante. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero sí a mí, que hay días que son difíciles.
oyendo noticias muy crudas, en donde las personas están muriendo en todas partes del mundo, en donde los hospitales ya no pueden recibir más gente, en donde hay irresponsabilidad social, en donde hay sacrificio de unos por los otros. O sea, la situación se nos ha tornado muy difícil y eso tiende a hacernos un daño emocional y hasta físico. Nos deprimimos, nos entristecemos de tanta mala noticia, la angustia se apodera de nosotros, no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos si lo que hoy estamos viendo en la televisión sobre alguien, mañana alguien lo estará viendo sobre mí. Y eso es muy válido, eso nos enferma, y aquí el salmista lo que hace es desatar su angustia con una serie de imágenes que son muy elocuentes, imágenes que nos dejan ver lo que quizás usted y yo hemos sentido en algún momento. Cosas como que me siento como una lechuza en el desierto, como un búho entre las ruinas. No logro conciliar el sueño. A causa de mis fuertes gemidos, se me pueden contar los huesos. He perdido el apetito. O sea, muchas de estas cosas nos han ocurrido. Algunos más que otros, porque hay personas que han perdido el trabajo, que han perdido la salud, que han perdido seres queridos en esta situación de crisis. Ahora bien, el poder exponer ante el Señor nuestra angustia y abrir el corazón y dejar salir la queja, eso es muy importante terapéuticamente hablando. Usted y yo debemos hacerlo. Debemos presentar ante Dios nuestra preocupación, poner ante Dios nuestros temores, nuestras angustias, decirle a Dios cómo nos sentimos y por qué no, también decirle a las personas que tenemos cerca cómo nos sentimos. No tenemos que ocultar nuestros miedos, nuestra preocupación, nuestra tristeza. Tan no debemos hacerlo que el mismo Señor Jesús nos dio un ejemplo de cómo exponer la angustia, cómo exponerla, porque Él también se hizo persona humana como usted y como yo y experimentó la angustia también. Quiero que leamos esa oración preciosa que Jesús expresó en el Monte de los Olivos. Es una oración que nos permite en realidad ver cómo se estaba sintiendo Él. Jesús dice de la siguiente manera en su oración: nos dice el texto de Lucas. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Y dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces, en medio de su angustia, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, pregunta. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Esta experiencia de Jesús en el Monte de los Olivos nos dice mucho de su humanidad. Una humanidad que se parece a la suya y a la mía. Él también estuvo triste, estuvo angustiado. Por ahí a veces en las iglesias hace muchos años se cantaba
un corito que decía: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y desde que yo oí ese canto por primera vez no me gustó, porque siempre me pregunté cómo que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Claro que puede estar triste, porque hasta el mismo Jesús estuvo triste. Y usted y yo tenemos el derecho, y debemos darnos el derecho de estar tristes, de estar angustiados, de estar temerosos. Con la diferencia que el sentimiento de tristeza y angustia no es un sentimiento de minusvalía total, porque al final sabemos que el Señor sigue estando allí con nosotros y en nosotros, como he dicho en otras ocasiones. Lo importante es que tengamos coherencia. O sea, nosotros debemos ver nuestro dolor en medio del dolor de los demás también, y no pensar solamente en mí, en mis derechos, en mis reclamos. La coherencia consiste en ver nuestras necesidades, pero también en traer a colación las necesidades de los demás y nuestra responsabilidad en ellas. La crisis no se circunscribe al reclamo de mis derechos y necesidades. En ella también están el resto de la sociedad, que sufre y también reclama. Jesús pasó este momento de angustia, pero inmediatamente que bajó, después de haber derramado lágrimas que eran como gotas de sangre, dice el narrador, e inmediatamente despertó a sus discípulos del sueño y les dijo: vamos, vamos, porque su angustia no era una razón para abandonar su misión. Y es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros. Si estamos tristes, tenemos derecho. Estamos angustiados, tenemos derecho. A veces nos embarga la desesperanza. Claro que sí, porque somos humanos. Pero eso no nos quita la responsabilidad de seguir construyendo los valores del reino en el mundo que nos ha tocado vivir. El Salmo 102. En este salmo el poeta hace un desplazamiento. Después de hablar de su angustia, de su situación crítica, inmediatamente piensa en los demás. Piensa en el pueblo, en su caso, en la ciudad de Sión, el lugar donde vivía, moraba el Señor, según la creencia de los judíos de aquel momento. Y entonces el pensar en que el sufrimiento no era solo propio, sino que era un sufrimiento también de los demás, hace que su clamor deje de ser introspectivo, individualista, y se constituya en un clamor solidario en favor de los demás. Y entonces dice así el segundo segmento de este salmo: pero tú, Señor, reinas eternamente. Tu nombre perdura por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás piedad de Sión, pues ya es tiempo de que la compadezcas. Ha llegado el momento señalado. Tus siervos sienten cariño por sus ruinas. Los mueve a compasión sus escombros. Habían visto despedazada la ciudad y la tristeza se había apoderado de todos. Las naciones temerán el nombre del Señor. Todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad, porque el Señor construirá Sión y se manifestará en su esplendor. Atenderá la oración de los desamparados y no desdeñará sus ruegos. Que se escriba esto para las generaciones futuras, y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Esa actitud es muy importante para usted y para mí. Yo tengo problemas, pero con mis problemas debo abrir el corazón para ver los problemas de los otros, y cuando clamo a Dios por mí, recordar que mi clamor no termina conmigo, sino que debe incluir siempre las necesidades de los demás.
quiero leer la parte final de lo que escribí para ustedes. Es legítimo reclamar nuestros derechos, pero sin olvidar el bien común. No debemos tomar en cuenta solo lo que nos pasa en nuestra vida personal, sino también lo que está pasando en el país y su correspondencia con lo que pasa en el mundo. Yo no soy el único que está sufriendo. Esta actitud debemos tenerla todos. Y yo insto a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, y a todos los que pueden eventualmente estar escuchando esta reflexión, que como costarricenses clamemos a Dios, pero también trabajemos junto al clamor, trabajemos por la superación de la actual situación que nos embarga. Y trabajemos con otros y trabajemos por otros. Hagamos de nuestra vida un instrumento solidario de búsqueda de soluciones, de búsqueda de consuelo, de búsqueda de victoria. El Salmo termina así, precisamente, con una afirmación de victoria, en donde dice el poeta: pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán, y sus descendientes habitarán en tu presencia. Va a ser importante que los costarricenses tengamos esperanza. Nuestro querido país volverá de nuevo a la tranquilidad, al convivio personal, a la reunión de las familias, a la celebración, a la reunión de nuestras comunidades de fe que a muchos nos hacen tanta falta. Claro que sí, todo eso vendrá y tenemos que tener esperanza en que todo eso vendrá y vendrá pronto, pero usted y yo tenemos que trabajar para que eso se haga una realidad. Frente a la crisis, debemos asumir una actitud de esperanza activa. Esto es clamar a Dios para que intervenga en su misericordia en la historia humana, pero a su vez luchar y trabajar responsablemente para lograr la tan ansiada victoria sobre la adversidad. La afirmación del salmista es que las generaciones futuras vivirán seguras bajo la protección del Señor. El Salmo no concluye con una palabra de muerte, ni con una queja, ni con el término, ni con la enfermedad. El Salmo concluye con una afirmación a priori de bienestar para todos, de superación de la adversidad. Y mis hermanos y hermanas, que sea nuestra fe en el Señor Jesucristo la que acompaña nuestro clamor. Sí, póngase de rodillas o esté en pie, sentado, acostado, como usted quiera hacerlo. La posición del cuerpo no es fundamental, sino la posición del corazón y de nuestra mente a la hora de orar al Señor. Pídale a Dios por lo que usted cree que usted necesita, por su vida, por sus familiares, por sus allegados, por todos sus seres queridos, pero no deje de orar al Señor también por el resto de la sociedad. Pidamos al Señor por nuestro gobierno, por nuestros ministros. Pidamos al Señor por todos los que están en autoridad. Y también pidamos al Señor, claro que sí, por esas personas que parece que están aprovechando la crisis para tratar de jalar agua para sus propios y egoístas molinos políticos y económicos. Que el Espíritu Santo le ayude a usted y me ayude a mí a participar en esta lucha por la superación y la victoria sobre la adversidad en nuestro pueblo. Queremos darte gracias, Dios, por el regalo precioso de la vida. Y gracias porque mientras nos permites estar vivos, nos permites también la oportunidad y nos das la responsabilidad de contribuir
en el bienestar de los demás. Suplicamos, Señor, por nuestro pueblo, por la enfermedad física y emocional que muchos están pasando. Suplicamos por fortaleza para las familias que han perdido a sus seres queridos. Suplicamos también por el resto de países del mundo, Señor, que están viviendo situaciones similares o peores aún de las que nosotros estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos espíritu solidario, actitud desprendida, para que no creamos que estamos solos en el dolor, sino que junto a nuestro dolor está también el dolor de los que nos rodean. Que la honra y la gloria sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Esperamos seguir juntos, esperamos seguirnos mirando, esperamos seguir reflexionando en la bondad de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y a todas. Pongamos lo nuestro para que esto sea mejor. Que así sea.